Profesor, Dime. tengo una pregunta. ¿Qué es el order strength en los datos? Es una característica del problema que indica el ratio entre el número de predecesoras que hay y el número máximo de predecesoras que podría haber. A efectos prácticos, Alexandra, para ti lo puedes descartar. Es simplemente un numerito que hay ahí. Sí, eso, o sea, lo había descartado, pero quería saber si... Básicamente, si tú ves un grafo, puedes mirar el número de tareas que son predecesoras de otra tarea. ¿De acuerdo? Y eso lo comparas con el número máximo que podría haber. Como un ratio, como una división. Entonces, ese valor es el order strength de la tarea, digo, de la instancia. Te lo voy a poner en un ejemplo rápido en el... con un grafo. Este es muy grande. Voy a ver si encuentro el pequeñín. Este, ¿vale? Ahora, si tú tomas este de aquí, verás que hay A es predecesora de B, de G, de H, de I y de J. B es predecesora de G, de H, de I y de J. C es predecesora de D, de E. Ah, bueno, A también es de E y de F, perdón. De D, de E, de F, de H, de I y de J. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora cuentas todas estas. Y esto es el numerador. ¿Sí? Y ahora, fíjate que este problema tiene 3, 7, tiene 10 tareas. ¿Cuál sería el caso en que tendrían más predecesoras? El caso en que estuvieran así. Claro. ¿Vale? Y en este caso, el número de predecesoras que tendría se usa como el denominador. Ahora haces la división y tienes el order strength. Entonces, fíjate que una instancia con un order strength bajo quiere decir que se parece mucho a un bin packing. Y una instancia con un order strength alto quiere decir que es básicamente una línea. Claro. ¿Vale? Eso es lo que te está diciendo el problema, nada más. Perfecto, perfecto. Y con respecto al upper bound, tengo que yo definir cuál sería el upper bound de cada En un principio problema. puedes utilizar la heurística que si la desarrollaste, si hiciste el ejercicio de la heurística de la semana pasada, puedes usar esa heurística como cota, como upper bound. Y si no, pues escoge tú el número de tareas, por ejemplo. Ya, perfecto. ¿Vale? Pero sí, en un principio tú deberías de decirlo y es importante. Cuanto más bueno sea el upper bound, más fácil debería de ser de resolver el problema. Claro, porque es más acotado. El espacio de búsqueda es menor. Perdonad, estaba asociado a otra cosa. Lo del order strength sí que es importante que si alguien lo ha visto, que tenga una cierta idea sobre él. ¿No? Se supone, como os decía, que esta semana, hoy acabo mi curso de educación ejecutiva, que es la fuente del 99% de mis males a nivel de trabajo actuales. Por lo tanto, esperad durante esta semana que también reenganche el tema de la clase que os dije que iban a hacer mis actuales tesistas. ¿De acuerdo? Espero hacerlo durante la semana. Y creo que eso ya está. No sé si tenéis alguna duda adicional que tenga pendiente o algo que queráis que os explique. Si no es así,
Vamos a seguir con la explicación del resto de la clase. Me han prometido que la impresora no se va a encender, lo cual no me lo creo, pero esperemos que no les encuentren una necesidad a la impresora durante este tiempo. No sé si vosotros lo habéis escuchado, que de vez en cuando salía la impresora sonando. A mí me distrae mucho, pero es mi cerebro, que tengo un problema obsesivo compulsivo. ¿Vale? Y como he dicho, el hecho de trabajar con variables, las variables tipo X y J asociadas a arcos es un problema. Es un problema bastante gordo porque en el fondo lo que sucede es que estoy duplicando el número de variables. Y duplicar el número de variables nunca está. O sea, no es el fin del mundo. Gracias, Antonia. Hoy es el último día, os lo prometo. Después ya empezará todo el desastre que he estado postergando a nivel personal, pero es a nivel personal. Así que al menos habré acabado el trabajo, no me echarán, que es lo que me faltaba, estar como estoy ahora y encima sin trabajo. Lo que iba comentando, perdónate, es que estoy muy espeso hoy. Duplicar el número de variables es un problema. Siempre es un problema duplicar el número de variables. ¿Por qué? Pues porque estás haciendo el problema más del doble de difícil. Recordad que la dificultad de estos métodos es así, como una exponencial. Entonces, si tú tenías una dificultad que estaba aquí, duplicarlo es llevarlo a una dificultad que está aquí. Entonces, la gente ha intentado, y aparte requiere el doble de memoria en una computadora, el doble de restricciones, como ha comentado una de vuestras compañeras, creo que era Antonia, cuando resuelves el problema, la primera restricción, si te dice que esta es la solución óptima y añades estas restricciones, lo primero que te va a decir es, bueno, pues le cambio el orden. La solución es la misma en valor y el modelo considera que la restricción es la misma. O sea, perdón, la solución en el fondo es la misma, no es diferente, es exactamente la misma solución. Por tanto, ha habido intentos para evitar usar variables tipo arco. Y el método para eliminar las variables tipo arco es usar variables tipo arista. ¿Sí? Y ahora, yo voy a poner el modelo. Y alguno de vosotros se va a llevar a una mala concepción de lo que he hecho, que es lo que voy a intentar corregir ahora. Lo que voy a intentar corregir son los posibles problemas que tengáis de misconception. Y el primer problema de misconception que hay es que esta E es un edge, es una arista, y a pesar de que tenga un subíndice, en realidad E es una pareja. ¿De acuerdo? Es una pareja IJ. Lo que pasa es que esa pareja IJ es equivalente o se lee igual que una pareja JI. No hay diferencia. Entonces, la manera de indicar que no hay diferencia es decirlo con una única letra E. Y fijaros que en el fondo aquí lo que está diciendo es que voy a hacer ese sumatorio para todas las aristas que hay en el grafo. Por tanto, si el problema del agente viajero, del viajante de comercio, tiene 6 vértices, el conjunto E sería la arista 1,2, la arista 1,3, la arista 1,4, la arista 1,5, la arista 1,6, la arista 2,3, la arista 2,4, la arista 2,5, la arista 2,6, la arista 3,4, la arista 3,5, la arista 3,6. No cuento la arista 3,1 porque esa arista es la arista 1,3. ¿Vale? Por tanto, lo que he hecho es cortar por la mitad. ¿Sí? Ahora, como la arista no tiene implicación de orden,
El hecho de que la arista no tenga implicación de orden implica que no puedo saber cuál llega y cuál sale. ¿De acuerdo? Fijaros que en estas restricciones, en estas dos restricciones de aquí, yo estoy aprovechándome del hecho de que sé que entra en el vértice J y sé que sale del vértice I. ¿De acuerdo? Pero aquí no lo tengo. Por tanto, la idea de qué es lo que voy a hacer es que si mi nueva solución es para replicar el anterior, mi solución es así, es la mala. O si mi solución es la que yo quiero, que sería esta, el equivalente, ahora que no tienen orden, es que siempre hay dos aristas adyacentes a cada vértice. ¿De acuerdo? Y una representa la ruta de llegada y otra es la ruta de salida. Pero en ningún momento voy a hacer explícito cuál es el de llegada y cuál es el de salida. ¿De acuerdo? Simplemente voy a decir que hay dos adyacentes. Es lo que tiene aquí. ¿Vale? Esta restricción ocupa llegar y salir. ¿De acuerdo? Y eso solo se puede hacer en el caso simétrico. Este modelo es modelo solo para SP simétrico. Mientras que los anteriores, tanto MTZ como Subtool Elimination Constraint, es para el simétrico o para el asimétrico. Funcionan en ambos casos. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente punto importante es que ahora ya voy a representar la restricción de eliminación de ciclos de una manera diferente. ¿Vale? Una cosa que podríamos hacer, y eso es totalmente correcto, es tomar el modelo de la derecha, el modelo de la derecha. Yo lo digo porque yo lo veo en la derecha. Bueno, en realidad lo veo en la izquierda, tengo otra pantalla a la izquierda. Tomar este modelo, coger la restricción 14 y la restricción 15, modificar la restricción 12 para indicar que X sub i j son los arcos, o sea, esta parte de aquí, son los arcos que forman parte, son edges que tanto tienen I como J dentro del conjunto S y tendría un nuevo modelo. ¿Vale? Pero como quiero poner todos los modelos que hay, lo que he hecho es crear otro modelo que se llama un modelo de CAT-set. Y este es el modelo que se utiliza en la práctica para resolver problemas muy grandes. O sea, en la universidad hay uno de los mayores especialistas en TSP del mundo. Yo diría que es una de las 50 personas que más saben de TSP del mundo, o incluso de las 30 personas que más saben del TSP del mundo, que es profesor de la Escuela de Negocios, que es Marco Goicoelea. Y el método que os recomendaría para resolver el TSP simétrico es este que tenéis aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo consideran las restricciones para evitar generación de circuitos? Pues las restricciones para evitar la generación de circuitos, en este caso, son esto que se llama CAT-set inequalities. ¿De acuerdo? Y estas CAT-set inequalities dicen, supongamos que tenemos dos subconjuntos de vértices. En este caso, el subconjunto que voy a marcar primero es el subconjunto en verde. El otro subconjunto de vértices es el no marcado en verde. ¿De acuerdo? Para que exista una solución,
al problema, que sea un único circuito, es necesario que desde el conjunto verde al otro subconjunto al menos salgan dos aristas. Al menos dos. ¿Vale? En este caso salen dos aristas, que son la arista que tenéis aquí, que yo voy a marcar en un color tipo carnoso. Y la arista que tenéis abajo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no te está diciendo que sea obligatorio, te dice que es una condición necesaria. Tiene que existir esa propiedad. La forma de hacerlo es que, si os fijáis, si yo ahora tomo este subconjunto, fijaros que la solución en azul no cumple la condición de que haya al menos dos aristas desde el conjunto en verde, que unan un vértice del conjunto en verde y un vértice del conjunto que no tiene el verde. Sin embargo, la solución en rojo sí que tiene al menos esas dos aristas. ¿Sí? Tiene al menos esas dos aristas, que son las dos que forman el camino. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que esta condición de aquí, la que he marcado en amarillo, es una condición obligatoria de cumplir. Por ejemplo, vamos a hacer otro caso. Suponed este conjunto de vértices. Y ahora, fijaros que en ambos casos al menos hay dos aristas azules o al menos hay dos aristas rojas que salen de un vértice en amarillo a un vértice que no es amarillo. ¿Sí? Es más, en el caso del camino rojo, que es la solución óptima, hay cuatro aristas. No pasa nada. Aquí lo que estoy diciendo es que al menos se tiene que cumplir que haya dos. Y fijaros que siempre que haya un subcircuito, por ejemplo, el subcircuito que ahora yo voy a marcar en azul, esta restricción que yo he indicado no se cumple. En el caso azul, que no es una solución válida. ¿De acuerdo? Siempre que haya un subcircuito en la solución óptima del problema sin la restricción en amarillo, siempre que eso pase, siempre habrá una de estas restricciones que no se cumplirá y que tengo que añadir. ¿De acuerdo? ¿Estará todo el mundo de acuerdo conmigo que esto sucede? Es exactamente lo mismo que pasaba aquí. Entonces, ¿por qué este otro modelo? ¿Por qué este otro modelo? Porque resulta que esta restricción, la restricción 16, es muy fácil de detectar. Incluso en soluciones tipo x de e entre 0 y 1. ¿Vale? Es muy fácil de detectar. A ver, perdonad, es muy fácil. Es fácil. Hay alguien que ya lo ha hecho antes. No es ese tipo de difícil en el cual tienes que inventar la rueda de nuevo. Está hecho. Lo único que tienes que saber es coger el libro que toca para leértelo. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo, comparado con el otro, generalmente se resuelve de la siguiente manera. Primero, no considero el conjunto 16 y relajo x de e para que valga entre 0 y 1. Ahora, segundo, el modelo resultante es un programa lineal estándar. Por tanto, en el segundo paso lo que hago es resolver programa lineal estándar.
¿De acuerdo? Que eso es rápido de hacer comparativamente con el paso que había quejado, del que me había quejado yo en el Subtool Elimination Constraint. Recordad que yo me había quejado en el Subtool Elimination Constraint de que uno de los problemas que tenía era que tenía que llegar a la solución entera para poder encontrar una restricción que se incumplía. Ahora este modelo no es necesario porque con la solución del programa lineal estándar soy capaz de encontrar problemas en la restricción 16. Ahora, tercero, verifico cumplimiento de restricciones 16. ¿Sí? Y ahora el cumplimiento de restricciones 16 se hace con un código especial que se llama, el que se usa normalmente es un algoritmo de Gomori-Hu. Y como siempre, últimamente dejo un ejercicio para aquellos de vosotros que queráis tener ejercicios antes de la prueba. Hoy también voy a dejar un ejercicio. Este ejercicio es, yo considero que es más difícil de lo normal, así que aquellos de vosotros que no lo sepáis hacer, no os preocupéis, es un ejercicio difícil. ¿De acuerdo? Y de nuevo, alguno de vosotros puede ser que encuentre la solución por Internet y lo único que haga sea replicarme una solución que ya está en Internet. Yo no voy a evaluar eso como correcto y creo que os lo dije al principio. Lo que quiero es que me demostréis que realmente entendéis lo que estáis contestando, no que sabéis buscar por Google. Si solamente sois capaces de buscar por Google y vomitar información, que quiere decir replicar la información que hay por Google, no os voy a aceptar el ejercicio como correcto. ¿Vale? Por tanto, ¿qué es lo que quiero que me hagáis como ejercicio para esta semana? Explicadme el problema que se está resolviendo aquí y por qué aplica a las restricciones que toca. Si buscáis el algoritmo de Gomori-Hu, veréis un algoritmo, si lo entendéis perfecto, si lo entendéis a la primera perfecto, si no, seguramente tendréis que ver algo que hay antes de Gomori-Hu y quiero que me lo expliquéis y que me expliquéis cómo funciona para esto, para este modelo concreto, y quiero que me lo expliquéis teniendo en cuenta el hecho de por qué se puede hacer resolviendo el problema fraccionario, el problema relajado con variables xe entre 0 y 1 y no es necesario esperar a que la solución sea entera. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que os estoy pidiendo. Muchas gracias. ¿Vale? Pero quiero que veáis si sois capaces de entender ese paso. Muy bien, ahora. Pueden pasar dos cosas. Encuentro restricciones nuevas y entonces las añado y voy a 2. Voy al paso 2, vuelvo a resolver el programa lineal. No encuentro restricciones nuevas. Y entonces tengo que ir a un paso de branching dentro de un esquema branch and bound. ¿De acuerdo? Esto, si lo programáis en una computadora, y esto va por aquellos de vosotros que puede ser que hagáis este tipo de métodos en vuestra tesis. Si esto lo hacéis en una computadora, tanto Gurobi como Ciplex tienen estructuras especiales para facilitar la programación de este algoritmo o de este método
como la programación o la inserción de este método. ¿De acuerdo? Y esas dos condiciones se le llaman, tendríais que mirar en vuestro manual concreto cómo funciona, pero generalmente tanto en Gurobi como en Ciplex utilizan la misma nomenclatura, que es, les llaman lazy constraint y user constraint. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, lo que uno tendría que hacer es, a nivel informático, es solamente el paso 3. Solo este paso. Este paso se programa y tanto Gurobi como Ciplex tienen sitios para usarlos internamente, sin necesidad de que tú programes ni el punto 1, ni el punto 2, el solver estándar lo resuelve por vosotros, ni el punto 4, ni el branching. Todo eso lo hace el solver. Pero igualmente tienes que meterle el punto 3. ¿De acuerdo? Las lazy constraint son caso de verificación de restricciones cuando se encuentra una solución entera. Y las user constraint es el caso de verificación de restricciones cuando la solución viene de un PL. Por tanto, es fraccional. Hay algo más que esto que os he explicado, ¿eh? Hay un tema teórico, pero en los temas teóricos yo intento no ser muy incisivo en ellos. No intento daros mucho la caña demasiado, porque ya creo que a veces en mi curso ya es suficientemente abstracto y suficientemente teórico como para entrar en ese nivel de detalle, ¿vale? Y esto es importante que os lo diga porque hay gente que ya directamente, como ve este tipo de restricción, y este tipo de restricción vuelve a pasarle lo mismo, el conjunto S, tienes que mirar todos los conjuntos S que son combinaciones de variables de V, dice, este modelo ya no se puede resolver. No, no es que no se pueda resolver, este modelo es muy bueno, este modelo resuelve problemas de miles de variables, de miles de ciudades, perdón, porque miles de ciudades aquí quiere decir millones de variables. Lo único que hay que añadir las restricciones, como he dicho, utilizando un poco de sentido común y unas librerías estándar que ya están utilizadas, que ya están creadas y que ya funcionan. ¿De acuerdo? Por tanto, MTZ está bien, sí, pero MTZ no escala. Y la única manera de que realmente funcione, se pueda resolver problemas más complejos, es cuando le metes más artificio, más detalle. Para que entendáis, para que veáis un ejemplo, que puede ser que os resulte relativamente cercano, en el sentido de que no es tan... o sea, el protagonista es alguien que está cerca de vosotros en generaciones, ¿vale? Yo durante mi primer alumno de tesis en la UAI fue por el mío, fue la primera generación del mío y fue un alumno que estaba trabajando en Auto. Creo que Auto puede ser que os suene porque es la empresa esta de arrendamiento de autos que hay en los estacionamientos de la universidad, ese sitio que seguro que hace casi 2 años que no pisáis. Y ya no hay Auto. O sea, la última vez que fui yo, como mínimo en Viña, el auto se lo habían llevado porque llevaba 2 años ahí parado, muerto de asco. Entonces, ¿qué era el problema que tenía el alumno? El alumno tenía que hacer un problema que era diseñar una ruta, la ruta de movimiento de autos.
Y tú dirás, ¿pero por qué quieres mover el auto? No, pues porque resulta que generalmente la gente hace recorridos, no hace el recorrido de ida y después el de vuelta, hace el recorrido de ida y después ya volverá. Por ejemplo, para ir a trabajar, coge el auto y lo deja, pero después de vuelta vuelve con un colega. Entonces hay desequilibrios de autos. Hay sitios donde hay muchos autos y sitios donde hay pocos autos. Así que lo que tiene que hacer auto, repitiendo el término, pero esta vez con W, es van dos tipos en otro coche y bajan a uno de los tipos del coche, coge el auto que está en el sitio donde hay demasiados autos y se lo lleva a un sitio donde hay pocos autos. ¿De acuerdo? Entonces tiene que redistribuir la ruta, tiene que redistribuir los coches. Y esa redistribución pues tiene un presupuesto, unos recursos que son finitos, no se pueden mover todos los autos que uno quiere y ese problema se puede ver como un problema de agente viajero, entre comillas, que tiene una cosa que se llama price collecting. Te dan un bono por mover los coches que tocan a los sitios donde tú quieres. ¿Vale? Por tanto, no es un TSP, pero tiene muchas restricciones que son parecidas al TSP. Y el alumno concreto, como todos los alumnos, según un colega mío, ese alumno concreto era un porfiado. Yo no sé exactamente qué significa un porfiado. Yo le hubiera dicho que era un poco tozudo. Decidió hacer esto y obviamente pues el programa no funcionaba. Y además yo le dije, mira, hasta que no funcione no te voy a dejar pasar. Así que más te vale que funcione porque si no te funciona vas a tener que acabar haciendo una heurística. Y como era un porfiado y no quería programar bajo ningún contexto, por eso yo ahora a todo el mundo que trabaja conmigo le intento obligar a programar porque no quiero encontrarme en un caso como esa persona que estaba pasando estrés por culpa mía, porque le dije que tenía que programar. Y le dije, mira, antes de programar haz una prueba, que es programa esto con la restricción que está tachada y hazlo tal cual te digo. Y toma el ejemplo que está en tal página para que lo puedas mirar, que verás que no es tan difícil. Y lo consiguió programar en 2 días, un día creo. Y le funcionó. Lo suficientemente grande el problema para que pudiera resolver el caso de auto en Santiago. Y cuando digo lo suficientemente grande como para poder resolver el caso de auto en Santiago, es que le pedí que en vez de resolver el tamaño de problema que le había dado auto, duplicara los puntos creando puntos al azar y ya no le funcionó. Ya tendría que haber hecho esto. ¿Vale? Pero esto es mucho más difícil de programar. Entonces, como esto es mucho más difícil de programar y no quería amargarle la vida, él ya hizo lo que tenía que hacer, que es resolver el problema de auto. ¿De acuerdo? Por tanto, tenéis que pensar que eso no está tan alejado de lo que se os puede pedir en una tesis. Y ya no un profe como yo que os va a pedir que programéis algoritmos y búsquedas y cosas raras. No, no. Cualquiera de mis colegas es probable que os diga, tenéis que programar un algoritmo para verificar cierta cosa. Incluso la gente que hace data, que es la gente que menos programa del grupo, creo yo. O sea, si vais a ver a Eduardo Moreno o vais a ver a Felipe Lagos, seguramente os pedirán cosas parecidas de programación que yo. Pero incluso la gente que no programa o que programa menos, puede ser que os pida este tipo de modelos. Y fijaros que, como os he dicho, no son tan difíciles. Un alumno que le estaba causando estrés la programación fue capaz de programar esto, porque era una función que se metía dentro de un sitio y ya está. Y la función era chiquitita, era encontrar si realmente había un circuito que no tocaba, que en su caso no era el circuito de aquí, era un circuito que no incluyera el depósito de donde salen y entran todos los autos de auto que se dedican a reposicionar coches. ¿De acuerdo? Por tanto, no está tan lejos de lo que se os puede pedir. Y por eso prefiero volveroslo a explicar. Creo que es probable que esto ya os lo explicara parcialmente Diego. Yo hago, o os lo insisto, porque es una herramienta que funciona en muchas ocasiones. Y necesito explicarla para que veáis que hay varios modelos matemáticos para el mismo problema y ninguno de los modelos matemáticos es exclusivamente mejor o directamente mejor que el anterior. ¿De acuerdo? Preguntas.
¿Qué otras aplicaciones tiene aparte de rutas? ¿O solo Para rutas? generar, por ejemplo, redes de transporte o cableado, que en el cableado no haces una ruta porque solamente vas y no es como un único camino, es como un árbol, estás generando todas las líneas que tienen que llegar a todos los puntos, se utiliza también la Cat Set Inequality. Exactamente la misma restricción. El proceso de generación de cortes es general en todos los problemas de programación lineal. Por ejemplo, si tú quieres resolver un problema de programación lineal con variables estocásticas, que quiere decir que en vez de que tengas un coeficiente que sea un coeficiente estándar, ese coeficiente sea una distribución aleatoria, con una media y toda la historia, el modelo que usas es el mismo modelo que te he explicado. No usas una Cat Set ni una Structural Elimination Constraint, pero utilizas otro tipo de restricción que es muy parecida. ¿De acuerdo? Si tú estás intentando explicar un modelo en que el cliente tiene una preferencia y puede escoger entre alternativas, esas alternativas no las controlas tú, lo que sería un modelo en el que tú, por ejemplo, pones la localización de tus tiendas y después tienes que ver que el cliente va a ir a donde a él le parezca. Ese tipo de modelos, que son modelos two-stage, también se representan con restricciones de ese tipo que se tienen que ir añadiendo poco a poco. ¿Vale? La inmensa Ya, perfecto. mayoría de modelos que no son triviales, y cuando digo triviales quiere decir los modelos que generalmente os explicamos en clase, usan algún tipo de restricción que tienes que generar de forma adicional o poco a poco. Es más, incluso en algunos problemas en los cuales uno podría generar todas las restricciones, eso puede resultar extremadamente caro a nivel de computadora. Por ejemplo, yo trabajo con una cosa que se llama min-max-y, que es yo le llamo el método de decisión de un político. ¿Por qué? Porque el político no le importa el resultado, le importa lo que va a pasar al cabo de 4 años. ¿A qué me refiero? Cuando tú eres un político, tú tomas decisiones. Te pagan por eso. O en teoría te pagan por eso, te pagan por tomar decisiones. Entonces, cuando llegan los 4 años, te vuelves a votar, te vuelven a votar. Y generalmente tu adversario político te recrimina las decisiones que has tomado, pero es una recriminación que es completamente injusta, porque es una recriminación ex post. ¿Qué quiere decir ex post? Quiere decir que el tipo te está recriminando lo que sucede cuando tú no sabías lo que iba a suceder. Pero el tipo sí sabe lo que ha sucedido. Entonces te puede decir, ¿podría usted haber tomado esta decisión que era la decisión óptima? Y tú le dices, ya, pero es que yo no sabía que iba a haber un terremoto 3 semanas después, por ejemplo. O yo no sabía que el precio del cobre iba a haber un nuevo yacimiento encontrado en Timbuktu. Entonces yo pensaba que el precio del cobre se iba a mantener. Vale. Entonces lo que acaba generando esa sensación de que siempre te atacan por las cosas que has hecho mal es que tú te arriesgues lo mínimo posible y te pongas siempre a tomar la decisión que sea la menos mala en cualquier caso. ¿De acuerdo? Porque en el fondo tú sabes que tu adversario te va a criticar suponiendo que tú realmente tenías información absoluta de todo. Vale, pues eso, a efectos prácticos, si lo quieres plantear en un programa lineal, lo que tienes es un escenario que se llama un escenario extremo. Y ese escenario extremo es ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué decisión tomaría en ese escenario extremo en el que pasa un terremoto y no sé qué y bla, bla, los peores posibles casos? Y de escenarios extremos, generalmente hay 2 elevado al número de variables que tiene el problema. ¿De acuerdo? Por tanto, si tú tienes un problema con 10 variables, tienes 2 a la 10. Si tienes un problema con 20 variables, tienes 2 a la 20. ¿Vale? 2 a la 20 quiere decir 1.000.000 de escenarios. Tendrías que tener 1.000.000 de restricciones. Entonces, 1.000.000 de restricciones se pueden añadir, pero el programa tardaría demasiado. Entonces, ¿qué se hace? Se resuelve con 2 de esos 2 a la 20, se mira la solución y se va generando restricción a restricción, escenario, 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 uno a uno. A pesar de que uno podría haberlas generado todas, pero tardaría más
en resolver el problema, porque 1.000.000 de restricciones significa que el programa lineal es muy pesado de resolver, tarda menos añadiéndolas cuando son necesarias. ¿Vale? Por tanto, este método de generar restricciones es súper útil. Aparte, que ya más allá de eso, en la práctica, una cosa que te acostumbras a encontrar cuando haces trabajo de consultoría en este tipo de situaciones, que según tú vas planteando soluciones, se te van inventando nuevos problemas. O sea, tú te explican el problema, resuelves el problema, entregas lo que ibas a la solución y te dicen, ya, pero es que esto no es factible. Esto no se puede usar en la práctica. Y tú dices, ¿por qué? No, porque mira, pasa esto, esto y esto. Y pero es que esto usted no me lo había dicho. Entonces, ¿cómo esperaba yo que lo supiera? O sea, bueno, pero es que tiene que hacerlo. Entonces, tú tienes que ir generando cosas encima de cosas encima de cosas. Ese proceso, esas restricciones, al fin y al cabo, es lo que te estoy explicando aquí. Entonces, incluso si uno se lo planteara como un modelo para usar con una persona que fuera user-friendly, habría que permitirle al usuario añadir restricciones. ¿De acuerdo? Y esas restricciones se añadirían aquí. Perdónate. Como lazy constraints. El usuario no me las ha definido y yo le permito que me las construya. Esto de aquí no me gusta. Le añado la lazy constraint y que resuelva. De nuevo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Voy a seguir porque, como siempre, hablo mucho, pero a veces creo que vale la pena para evitar el conflicto. Asimétrico versus simétrico. Importante. ¿De acuerdo? Yo he explicado la Subtotal Elimination Constraint como asimétrico y he explicado la cat set como simétrico. Pero se podría hacer de otra manera. O sea, podría plantear un modelo de cat set para asimétrico y un modelo de Subtotal Elimination Constraint para asimétrico. Lo podría hacer. Es más, parece que os lo pida el día de la prueba. Es importante entender que, uno, si el problema es simétrico, mejor usar un modelo simétrico. Que son más complejos. Dos, el modelo asimétrico funciona en todos los casos, funciona en ambos casos. ¿De acuerdo? Pero para problemas simétricos, las soluciones iniciales tienen problemas. Y estos problemas son de este estilo. Si yo tomo 7 vértices y busco una solución entera usando el modelo simétrico, lo más probable que salga son soluciones de este estilo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es fácil usar el mismo arco para ir y para volver. ¿De acuerdo? Y cuando prohíba estos arcos, lo más probable que me suceda es que me genere arcos así. O sea, simplemente que les dé la vuelta y ya está. Porque eso es otra solución en un problema simétrico. En el problema simétrico no es la misma, pero en el problema simétrico es otra solución. ¿De acuerdo? Eso a nivel de método exacto. A nivel heurístico, son problemas completamente diferentes.
¿Qué significa que son problemas completamente diferentes? Significa que la búsqueda local y el método de construcción de soluciones iniciales para funcionar bien debe tener en cuenta la especialidad entre simétrico y asimétrico. ¿De acuerdo? Si no tenéis en cuenta esa especialidad o esa necesidad diferente entre simétrico y asimétrico, os vais a encontrar con graves problemas. ¿Vale? De nuevo, aquí nos estamos centrando en ciertos detalles de implementación. Si tenéis problemas chiquitines, si vuestro problema es un problema de 20 ciudades, no vale la pena hacer una heurística. Te vas a la programación lineal entera y ya está. Y con el Structural Elimination Constraint lo vas a resolver. Sea simétrico, sea asimétrico, lo vais a resolver. El uso de heurísticas o de procedimientos constructivos o de búsqueda local, el diseño de métodos propios para resolver un problema solamente es justificable cuando el problema es muy grande, necesitáis soluciones rápidas o vuestro problema tiene alguna variante o algún cambio respecto a la formulación original que hace que la formulación original genere un grave trastorno y ya no se comporte bien. ¿De acuerdo? Por ejemplo, uno de vuestros grupos tiene un problema de diseño de itinerarios en el cual el depot se tiene que escoger y ese modelo con MTZ no se puede hacer, con Structural Elimination Constraint y con Cat-Shape Inequality se puede hacer, pero no es trivial. Entonces, como no es trivial, uno tiene que intentar adaptar lo que puede hacer para resolver este tipo de problemas y estas adaptaciones acaban transformándose en estas heurísticas que yo voy a poner. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Profe, ¿la simetría depende básicamente de cómo defina las variables o tiene que ver con más cosas? No, el hecho de que tú definas aristas elimina simetría. Porque ahora ya no tienes dos soluciones que son lo mismo, no tienes dos variables para la misma realidad. Y eso te ayuda a eliminar simetrías. Generalmente el problema de las simetrías es un problema que está asociado al planteo de la función, del modelo matemático. O sea, y cuando tú planteas el modelo matemático, estás manipulando la realidad. No es que estés manipulando la realidad, es que le estás dando forma con el lenguaje al hecho subyacente. ¿Sí? Y esa descripción con el lenguaje del hecho subyacente puede llevar a malas interpretaciones. Seguro que a ti te ha pasado en alguna ocasión que querías decir algo y la persona que ha recibido el mensaje ha entendido otra cosa. ¿De acuerdo? Eso en castellano es muy habitual, en español es muy habitual porque el español es una lengua bastante laxa en las interpretaciones de ciertos conceptos. Entonces, cuando tú defines estos modelos matemáticos que yo defino aquí, en el fondo estás dando una descripción en un lenguaje concreto para un fenómeno concreto y estás manipulando el fenómeno concreto. Y esa manipulación del fenómeno concreto, esa forma de poner en palabras el hecho, altera el hecho. ¿Sí? Seguro que alguna vez alguien se te ha acercado con intenciones amorosas y te ha hecho algún comentario que a ti te ha resultado tan desagradable que en vez de entender que se estaba proponiendo, pues tú has entendido que te ha dado asco. Seguro que te ha pasado alguna vez, porque eso es una de las habilidades oscuras que tienen los hombres y muchas mujeres también, de tener una capacidad nula para expresarse verbalmente. Vale, pues
Eso es el problema del lenguaje, ¿vale? Es por el hecho por el que ahora hay toda esta pelea de si se tiene que utilizar masculino o femenino, si se necesita generar un código neutro o demás. Yo no soy feminista y no porque sea hombre, no. Yo no soy feminista porque no soy feminista, lo siento. Tengo mi visión que es bastante políticamente incorrecta. Y como es políticamente incorrecta y no quiero que me echen de la universidad, ni quiero que me reciban un mensaje de de la asociación de alumnos diciendo que digo ciertas cosas, pues si alguien quiere oírla, se la diré en privado durante un buen tiempo para que entienda lo que yo digo. Porque a priori no se entiende, es muy apolíticamente correcto. Pero lo que sí que es un hecho concreto es que el lenguaje español es un lenguaje sexista. Y ese lenguaje sexista modifica la forma que se tiene de pensar. Y eso es un hecho. Y si no eres consciente de que te están manipulando o que tú con la manipulación de la lengua estás creando una cosa que tiene unos vicios inherentes, es todavía peor. Y yo os lo digo porque yo como hablo catalán también, en castellano y en catalán, el machismo aparece de formas diferentes y es sorprendente. Porque lo ves, son lenguas machistas, obviamente, todas las lenguas son machistas. Están creadas en una época en que había una serie de valores. Para que veáis un ejemplo, mi profesor de castellano siempre decía que él cuando daba clases de castellano para extranjeros y le preguntaban si había algún truco fácil para saber si una palabra era masculino o femenino, le decía la mejor regla general, que no funciona siempre, pero la mejor regla general, la que da mayor éxito es si crees que es bueno, es masculino, si crees que es malo, es femenino. Y esta regla era la que le explicaba a él a sus alumnos. No funciona siempre, pero funciona con mayor probabilidad de éxito. Así que, Antonia, es cosa de cómo tú escribes esas restricciones. Ya, perfecto. Ya, ¿Hay claro. alguna mejor? Depende del problema. La vida es así, no hay una solución única. Desafortunadamente no hay una solución única. ¿Vale? Y otra cosa es importante para para el simétrico asimétrico. Recordad que todo lo que funcione para el asimétrico funciona para el simétrico. Pero al revés, no. Por tanto, id con cuidado. ¿Vale? Yo voy a explicar cosas generalmente pensando en el asimétrico. Cuando explique en el simétrico, tendré que hacer una pequeña deuda. Muy bien. Primera cosa o primera heurística constructiva que quiero explicar. Esta es la típica, la tópica y la primera que se explica siempre. Y de nuevo, si vais con prisa, es la que yo os recomiendo que hagáis, que es lo que se llama la heurística del vecino más cercano. Es tan clásica que la primera vez que hay constancia científica del uso del término problema del viajante de comercio es en una presentación en Princeton en los años 30 y el abstract de la presentación, el resumen de la presentación del matemático dice: y demostraré que la solución óptima no tiene por qué generarse a través de un método que siempre vaya al vecino más cercano. ¿Sí? La idea es, empiezo en un punto, que sea. 2, busco el vértice más cercano a X. Todavía no visitado. Añado ese vértice a la solución. Actualizo a X. Si la ruta está completa, vuelvo a la ciudad de inicio.
fin. Si no, voy al paso 4. Al paso 2, perdonad. ¿De acuerdo? Esto es lo más fácil que hay. Y sería el equivalente a, yo qué sé. Empiezo por un vértice. Miro cuál es el más cercano. Miro cuál es el más cercano. Creo que es este. Miro cuál es el más cercano, creo que es este. Miro cuál es el más cercano, creo que es este. Miro cuál es el más cercano, creo que es este. Miro cuál es el más cercano, creo que es este. 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 ¿No? Bien. Muy rápido. No tiene por qué funcionar perfecto. Y voy a poner un ejemplo en el que se ve claramente que no funciona perfecto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más o menos 10, más o menos 10. Más o menos 10, más o menos 10, más o menos 10, más o menos 10. ¿Vale? Por tanto, fijaros que la distancia entre este y este son 10. La distancia entre este y este son 5. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por un vértice cualquiera, que es este. Ahora, ¿cuál es el más cercano a este? Este de aquí. ¿Cuál es el más cercano a este? Este de aquí. ¿Cuál es más cercano a este? Este de aquí. ¿Cuál es el más cercano a este? Este de aquí. ¿Cuál es más cercano a este? Creo que todo el mundo lo ve. ¿Sí? ¿Os habéis fijado? Esta solución es claramente peor que la solución óptima para este problema, que la voy a pintar en verde, que es esta. ¿Cierto? Vale. ¿Y por qué ha sucedido este efecto de empeoramiento? ¿Por qué nos hemos encontrado con este empeoramiento? Pues la respuesta de por qué nos hemos encontrado con este empeoramiento, el motivo, el empeoramiento es la miopía del método. ¿De acuerdo? Este método es miope. Entonces, no podemos pensar que el optimizar paso a paso va a obtener una solución óptima, porque no es cierto. El optimizar paso a paso puede darme una solución válida, puede darme una buena solución, pero no tiene por qué darme la solución óptima. ¿De acuerdo? Esto es la forma más cercana a cómo la gente ordena cosas cuando compra en el súper. Empieza por un sitio y va recogiendo por todas bandas, pasando por todos los pasillos. ¿Quiere decir que eso es la forma óptima? No necesariamente, porque al final puede ser que tenga que volver al pasillo del principio. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay una característica interesante de este problema, que es que la solución o de este método, la solución depende del vértice inicial. ¿De acuerdo? Por tanto, vale la pena probar de construir rutas considerando como ciudad inicial todas las ciudades. Como el método de cálculo es súper rápido, pues vale la pena intentar hacer pruebas y las pruebas que uno puede intentar es resolverlo todo.
empezando por 1, encuentro una solución, empezando por 2, encuentro otra solución, empezando por 3, encuentro otra solución, empezando por 4, encuentro otra solución, y así sucesivamente hasta que hayas probado todas las actividades iniciales y te quedas como mejor la que haya dado el mejor valor de todas. ¿Sí? Eso minimiza parte de los problemas de miopía que puedes encontrarte aquí. Pero en este problema concreto, fijaros que la miopía es tan fuerte que siempre, empecemos por donde empecemos, vamos a encontrar una solución muy mala. Nunca vamos a encontrar la solución óptima. Ni una solución que se parezca a la solución óptima. ¿De acuerdo? Siguiente cosa importante. Que la heurística del vecino más próximo sea una heurística simple de programar y simple de implementar y simple de explicar, no implica que sea la única heurística disponible. Implica justo lo que he dicho antes, que es fácil de programar. ¿De acuerdo? Por tanto, voy a intentar explicar otras dos heurísticas de tipo constructivo o otras dos heurísticas fáciles, simples, que pueden dar mejor valor. Y que no son tan miopes. ¿De acuerdo? Una para el simétrico y otra para el asimétrico. ¿De acuerdo? Y con esto acabo hoy. La búsqueda local es bastante compleja en este problema, la dejaré para la semana que viene, explicaré un poco de diseño de rutas la semana que viene, haré districtaje y se acabó. ¿Sabes? Necesito unas vacaciones, vosotros también. Yo no voy a tener vacaciones, voy a tener una señora mudanza con 8 maletas. Así que sí, de Andrés, 8 maletas. Seguimos para adelante. No quiero ponerme melodramático con vosotros. Vamos a empezar con la heurística para el caso simétrico. ¿Vale? Lo que voy a hacer en el caso simétrico es ordenar las aristas de menor a mayor distancia. ¿De acuerdo? Y ahora, para cada arista de la lista, en el orden establecido, le añado la solución si no crea un circuito. ¿De acuerdo? Si crea un circuito, no lo añado. Y hago un acabar cuando solución completa. Fijaros que esta heurística lo que haría sería algo parecido a esto. Vale. Primero miraría todas las aristas del problema, que yo no lo voy a hacer. Aceptadme que yo no lo vaya a hacer. ¿Sí? Ahora, miraría los más cercanos. Y la arista más cercana a mí me parece que es esta. Y la añadiría a la solución. Luego miraría la segunda arista más cercana, que a mí me parece que es esta. Luego miraría la tercera arista más cercana, que a mí me parece que es esta. Luego miraría la cuarta arista más cercana, que a mí me parece que es esta. Luego miraría la quinta arista más cercana, que a mí me parece que es esta. Luego miraría la sexta arista más cercana, que a mí me parece que es esta. Entonces, fijaros que esta arista, si la añado, la solución no va a ser factible.
¿Por qué? Pues porque recordad que según el modelo matemático, cada vértice tiene solamente 2 aristas adyacentes. Por tanto, esta arista no la añadiría. ¿Sí? Y ahora seguiría haciendo lo mismo más o menos para todas las aristas del problema. Idealmente, escogería esta, escogería esta, escogería esta, escogería esta y muy tarde escogería esta. Y si escogiera estas, obtendría la solución óptima, porque esta es la solución óptima de este problema. ¿Vale? Pero fijaros que la idea es, en vez de ir continuando a construir el camino, vas metiendo aristas en diferentes sitios. ¿Sí? Y el problema de meter, la ventaja de meter esas aristas en diferentes sitios es que las aristas cortas siempre las pones. Y la desventaja de poner aristas en cada sitio es que tienes que verificar si no crea circuito o problema de grado. Y estas características las tienes que ir comprobando. Las tienes que comprobar tú. Y eso puede generar un problema. Sobre todo si no lo tienes bien definido, cómo evitar esa relación. ¿Sí? ¿Dudas? Vale. Para el problema asimétrico, una heurística que se acostumbra a utilizar es que resulta que para el problema asimétrico este modelo funciona muy bien. Para el problema simétrico, no, pero para el problema simétrico, sí. Para el problema simétrico esto es malo porque básicamente te dice que te pone 1 con 2 y 2 con 1. Pero en el problema simétrico, en que los arcos sí que tienen distancias diferentes, casi siempre genera 2 o 3 o 4 circuitos, pero son grandes, no chiquitines. Por tanto, este valor de modelo acostumbra a dar buenos valores. ¿Sí? Entonces, se resuelve este modelo. Que, por cierto, se puede resolver con una cosa que se llama el húngaro. Este modelo ya lo habéis hecho en gestión de operaciones avanzadas. Y se obtiene una solución, por ejemplo, como esta. Ahora, se miran todos los arcos que forman parte de la solución. Y se identifica el de coste máximo. Por tanto, fijaros que en el paso 1 se resuelve este modelo. En el paso 2 se mira la solución y se ve que esto vale 54, 37, 81. Fijaros que esto está aquí. 11, 66, 118 y 94. ¿Cuál es el arco de coste máximo? Este. Vale, pues el siguiente paso lo que se hace es el valor de coste del arco de coste máximo se pasa a infinito. En realidad no se pone infinito porque infinito es muy difícil, se pone un valor muy grande, por ejemplo 10 millones. O 10.000 millones. ¿Sí? Y volvemos a 1.
fijaros que ahora cuando volvamos a 1 y volvamos a resolver este modelo con una variable que tiene costo infinito, la solución que me va a dar va a ser otra. No va a ser la misma, va a ser otra. ¿De acuerdo? Tarde o temprano, la solución de 1 tendrá solo un circuito. ¿De acuerdo? Porque al fin y al cabo voy poniendo arcos en valor infinito, tarde o temprano voy a tener solo un circuito. En el peor de los casos habré puesto todos los arcos a infinito menos los del circuito. ¿De acuerdo? Cuando tenga solo un circuito, esa solución es la que propongo. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el modelo lo que hace es varias etapas y yo lo calificaría de un modelo destructivo. ¿Por qué? Porque va destruyendo poco a poco las aristas que no le interesan. Las aristas que no le interesan las quita y el modelo va ampliándose, va ampliándose, va ampliándose, va ampliándose, va ampliándose, hasta que al final tiene un único circuito. Cuando tiene un único circuito, el problema tiene solución. Y esta heurística es buena para el problema simétrico, también se podría utilizar para el problema simétrico, pero es buena para el problema simétrico porque estas restricciones en el problema simétrico hacen algo. En el problema simétrico no. En el problema simétrico son, uno podría decir que casi inútiles. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Yo tengo una duda, me perdí un poco cuando no hay factibilidad en la heurística que vimos del caso simétrico, ahí me perdí un poco. Se hace como Tú tendrías que hacer dos cosas. Primero tendrías que detectar cuando tienes las aristas ordenadas, tomas la primera arista, esa es seguro que es factible, la pones. Tomas la segunda arista, esa seguro que es factible, la pones. Ahora, cuando tomas la tercera arista, esa tercera arista puede ser infactible por dos motivos. Puede generar un circuito con las otras dos aristas. Entonces no la puedes poner. ¿Cómo se comprueba si tiene un circuito? Pues para comprobar que tiene un circuito puedes resolver un problema que se llama un problema de búsqueda de componentes, de búsqueda de circuitos. ¿Vale? En este caso concreto yo lo haría buscando componentes conexos, que es una rutina. ¿Vale? Esto, de nuevo, aquí hay detalles informáticos. Yo sé que hay cosas que parece que os esté metiendo muchísimo detalle informático y en realidad no, os estoy eliminando todo el que sé que no contribuye en nada en este momento. Hay un problema que permite identificar eso de forma rápida. ¿Vale? Que es, si tú empiezas con todos los vértices desconectados, cada vez que pones una arista, conectas estos dos conjuntos. Eso se le llama una operación de set en programación. Para verificar eso, si pones la arista, tiene que ser dos conjuntos que estén desconectados, que tengan número diferente. Cuando pones la arista, los conectas todos y eso es rápido de comprobar. ¿Vale? Lo segundo que tienes que comprobar, aparte de que no forme un circuito, que visualmente es rápido, es que cuando la pongas, ningún vértice puede tener grado 3 o más. Y eso también es fácil. Cuando tú escoges la primera arista, pues sumas +1 en el grado de los dos vértices asociados a esa arista. Cuando tomas la segunda arista, le sumas +1 a los dos vértices asociados a esa arista. Y ahora lo que podría pasar es que tú hayas escogido esta arista y esta arista y ahora quieras escoger una tercera arista que salga de este vértice. Tiene grado 2, ya sabes que no puedes escoger ninguna otra. Entonces, tú cada arista, si la arista pasa los dos tests, la metes. Actualizas y vas a la siguiente. Si una arista no pasa alguno de los dos tests, esa arista la descartas y vas por la siguiente. Ya está. ¿Sí? Bacán. Muchas gracias, profe. De nada. Y eso sería por hoy. Si no tenéis más dudas, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Creo que ya hemos visto suficiente temario por un día. La semana que viene es el último día de clase
recordad que este fin de semana no quiero que me hagáis preguntas porque os contestaré. ¿De acuerdo? Pues nos vemos el lunes que viene, en 7 días. Gracias a vosotros. Hasta luego, Tomás. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, Hasta luego, profe, Antonia. gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, profe, gracias. muchas Profe, que gracias. esté bien. Hasta Muchas vosotros. gracias. Chao. Hasta la semana que viene.